ley. Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente ponente, el maestro Luis Antonio González López. Cabe destacar sobre todo su primera credencial importante, es el presidente nacional de la AMETSUR, que es la principal asociación de usuarios y sobre todo enfocada en unidades de riego, ¿no? Es la Asociación Mexicana para el Desarrollo Integral de las Unidades de Riego. Él también es amplio conocedor, es usuario, y aparte pues tiene toda una formación como agrónomo en irrigación y también la parte de administración y de agronegocios. Como ven, primeramente su amplia experiencia en el sector público, posteriormente también como productor y más recientemente como líder de las unidades de riego del país, ¿no? Y además, como profesionista, pues ha trabajado también en actividades de consultoría y construcción tanto en Mexicali y en varias partes de México. Pues él nos va a hablar sobre toda la experiencia en su caminar como usuario de una unidad de riego y también como líder de las unidades de riego de México, pues toda la problemática que tienen en torno a la Ley de Aguas Nacionales. Vamos a compartir su presentación. Maestro Luis Antonio, por ahí, y muchas gracias. Por ahí no sé si quiera activar Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchas bien? Adelante. Doctor? Sí, todo bien. Adelante, ya estamos compartiendo ahorita su presentación. Y pues bienvenido. Yo creo que la vez pasada nos presentó una introducción y yo creo que pues tiene claro y creo que evento nos va a permitir pues poner en la mesa muchas de los problemas que debería de atacar o mejorar la nueva Ley de Aguas Nacionales. Adelante. Muchas gracias, doctor Waldo. Agradecerle antes que nada al Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación, agradecerle a su presidente, a ti, doctor Waldo, por permitirnos nuevamente y abrirnos los micrófonos para externar nuestra opinión de cómo nos sentimos en estos momentos tan de agua revuelta en el aspecto de la ley de aguas. Me hubiera gustado ponerle otro título a esta ponencia, algo así como ponerle las unidades de riego y la ley de aguas nacionales y su relación tóxica, pudiéramos ponerle así. Porque en las próximas 10, 11 diapositivas va a ser como un denominador decir y enfatizar que la ley actual es una buena ley, consideramos que es una buena ley, que como todos se tiene que actualizar, coincidimos con los comentarios, con las conclusiones que hizo el doctor Rendón al último en su ponencia, ocupa una buena actualización, corregir algunos sesgos que se han generado por la evolución de nosotros como sociedad, pero creemos que es una buena ley. Pero también en esas 10 diapositivas el 80% van a ser quejas de nosotros como usuarios del agua, de cómo nos ha tratado esta ley, pero no por ello dejamos de comentar que es una buena ley. De ahí el término muchas veces tóxico, ¿no? De que aún cuando nos está tratando mal aplaudimos esta ley. Entonces, la siguiente, por favor. Miren, en estos 3 puntos con sus respectivos incisos, muy conciso, quiero comentarles nada más así muy rápidamente el punto de la Ley de Aguas Nacionales y las unidades de riego con 2 puntos muy claros. Lo que vemos como una ambigüedad del término de definición de unidad de riego, que muchas veces deja en el limbo a algunos usuarios de agua. Y el otro que es el título de concesión como instrumento principal normativo, que al final de cuentas las unidades de riego es al sector agrícola que más le pegan en virtud de que somos los que más usamos ese instrumento, a diferencia de un distrito de riego donde con 20 módulos, con 20 concesiones de agua, resuelven 200,000 hectáreas. Y en el caso de las unidades de riego, donde pues hay un estudio muy reciente precisamente del Colegio de Ingenieros en Irrigación sobre
cómo está conformada la estadística de tamaños de las unidades de riego, ¿verdad? Donde vemos que hay una gran pulverización, donde las unidades de riego son los principales usuarios de ese instrumento, del título de concesión. En otro punto, vamos a hacer muy rápido cuáles son realmente las asignaturas pendientes que tiene la actual ley de aguas y cómo está afectando, que también coincidimos totalmente con lo que ha expuesto tanto la licenciada Aparicio como el doctor Rendón, y algunos otros temas o puntos ahí, ¿verdad? Y al final unas consideraciones finales al respecto. Si gustan la seguimiento, por favor. Esta gráfica y la que sigue la rescato de alguna ponencia que hicimos también otra vez con ustedes en el COMEI, donde nomás de manera muy sucinta y rápida vemos la diferencia, además de cómo está definida en la ley, en el punto más práctico, nosotros vemos que las unidades de riego, a diferencia del distrito de riego y del distrito de temporal tecnificado, que aun cuando no tienen concesión de agua, pues siguen siendo usuarios de la misma Conagua en virtud de que les tienen concesionada infraestructura, ¿verdad? Entonces, miren, esos puntos, el decreto de creación, si se fijan, los distritos, ambos de riego y de temporal tecnificado, si lo tienen o deberían de tener. Nosotros, comunidad de riego, no lo requerimos, como decía el doctor Rendón hace rato. La concesión del volumen de agua, en el caso de los distritos de riego y unidades, sí lo requerimos. El caso de temporal tecnificado no lo requiere, ahí hay un error en la gráfica desde la vez pasada. La concesión de infraestructura, el distrito de riego la tiene, el distrito de temporal tecnificado también lo tiene. Es infraestructura de drenaje, no es infraestructura de riego, pero al final de cuentas es infraestructura y maquinaria, ¿no? La poligonal área de influencia, igual, el distrito por norma Creo que se perdió la señal por ahí. Allá. Tener el distrito de riego y el de temporal necesariamente. Y muchas veces el mismo título irá a fungir como poligonal de la unidad de riego. El padrón de usuarios, pues es un requisito imprescindible del distrito de riego y del de temporal tecnificado. En el caso de se está perdiendo, ingeniero, por ahí se salió ya, parece que se fue. de las unidades de riego, pues las escasas unidades de riego grandes son contadas, pero sí las hay, y muy importantes. Los convenios de participación normalmente están de prestación de servicios que hace la Conagua, están indexadas a la concesión de infraestructura. Hay cierto compromiso de la dependencia en apoyar al distrito de riego o al temporal tecnificado, en mantener en buen estado la infraestructura, y eso genera un vínculo y un compromiso, válgase la redundancia, de más apoyo. En este caso, de ahí muchas veces que se justifica el por qué en los últimos años la tendencia de apoyo de las dependencias federales se incline la balanza hacia los distritos de riego y a los distritos temporal tecnificado, dejando un tanto cuanto descobijadas a la infraestructura de las unidades de riego, ¿verdad? Yo creo que es uno de los motivos principales por los que se presenta este escenario de dispersión de recursos. Y el último punto, pues los reglamentos internos, todo lo que es estatutos, reglamentos, manuales, que los distritos de riego por su tamaño, el distrito temporal por su tamaño, son imprescindibles para llevar una buena convivencia entre los distintos usuarios. En las unidades de riego le pongo NN porque no necesariamente, depende del tamaño. La gran mayoría de las unidades del país, las unidades de riego, son uniusuarios o de 2 o de 3, que normalmente en una mesa tomando un café deciden cualquier controversia que haya, o son familiares. Entonces, realmente en cada caso se define si se requiere o no, pero en este caso no necesariamente se necesita. Entonces, si se fijan en esos puntos, se clarifica muy bien las diferencias entre los tres sectores que maneja o que apoya o que tiene en el radar la Comisión Nacional del Agua. Vamos a la siguiente, por favor. Con eso, ahí arribita,
hice un copy-paste de la definición de unidad de riego, que ya lo tomó la licenciada Aparicio, la tomó el doctor Rendón. No me gustaría entrar a términos jurídicos, como lo comenté la vez pasada. Nosotros lo vemos muy práctico. Creemos de que el universo de usuarios debe de haber 3, como ya está hecho, pero la definición, cual tenga que ser, que es tarea de los abogados, pues entendemos que hay 3 figuras, que son los distritos de riego, las unidades de riego y los distritos de temporal tecnificado. Y ese universo debe de acaparar a todos los tipos de usuarios que tenga el país. Entonces, de ahí por eso que les pongo que debe de ser una definición clara e incluyente de unidad de riego. Si un usuario de riego no cae dentro de alguna de estas 3 características, algo no está bien en la ley. Entonces, habría que ponerlo esto como una prueba del ácido que se llama en contabilidad, es decir, ¿cae o no cae esta definición? ¿Sí abarcan esas 3 definiciones a los usuarios? Porque si se fijan ahí en el cuadro de Venn, así con bolitas y palitos, vemos que los distritos de riego, pues entendemos todas las características que dimos anteriormente, la unidad de riego igual y el distrito de temporal también tecnificado. Pero hay ciertas intersecciones donde vemos que hay unidades de riego que están insertas en las poligonales de los distritos de riego y no dejan de ser unidades de riego. Lo que les comentaba en alguna ocasión, un ejemplo muy palpable son los pozos particulares en el distrito de riego 014, donde hay pozos particulares que atienden de manera particular usuarios, ya sean ejidatarios o pequeños propietarios, y hay pozos que le llaman en aquella región pozos federales, que son pozos que maneja el distrito de riego. Entonces, y lo mismo sucede con el temporal tecnificado. Hay muchos temporaleros tecnificados que tienen riego suplementario. Suplementan 1 mes, 2 meses de riego en época de sequía y no deja de ser una unidad de riego. Entonces, sí es importante, yo creo que echarse un clavado a los abogados en este tipo de asuntos para que queden bien claras y no se deje una ambigüedad en este tema, porque al final de cuentas empieza a incidir en la interpretación de la ley de todo lo que se lleva. Quise poner muy claro ese tema porque yo creo que dentro de la ley sí es importante el capítulo de definiciones como tal. Y así lo vemos nosotros, así como está la gráfica esta, ¿verdad? La que sigue, por favor. Aquí es donde yo les comento, miren, esta imagen no la quise editar, incluso la teníamos ya editada para sacarla directamente en Excel o en PowerPoint. Sin embargo, quisimos meter la imagen. Esta imagen es una diapositiva que presentó la doctora Blanca Jiménez hará menos de una semana en una conferencia que dio para el Colegio de Ingenieros Civiles en la Ciudad de México. Y miren, si se fijan en esta gráfica muy ilustrativa, la doctora nos dice que en el 2018 recibió un rezago de 140,000 trámites en el 2018. Y el escenario que trae la Conagua, dice ahí, miren, escenario sin recortes, o sea, quiere decir, si no le hubieran quitado a ella personal administrativo que ocupaba, quiere decir que para el 2024, si se fijan cómo va la tendencia a la baja del 2019 al 2020, para el 2024, si bien nos va, y si no hay recortes, que ya los hubo, tendríamos todavía un rezago de 26,500 trámites. Quiere decir, si se fijan, la barra azul, 174,000 son el rezago que alcanzó a cubrir en estos 4 años, 174,000, que suma, no, miento, son la barra azul, la barra verde, digo, la barra verde son los 114,000 trámites que resolvió a rezagados, más los 26,000 que quedan, pues son los 140,000. Y aparte los 174,000 que está resolviendo de entrada normalita. Les comento esta gráfica muy ilustrativa porque empecé diciéndoles que los principales usuarios del título de concesión son las unidades de riego.
Entonces ustedes pregúntense ahorita, ¿quiénes serán los principales afectados en esos 140,000 rezagos? Hay muchas unidades de riego, muchas unidades de riego. Yo les diría que de ese rezago, mentiría si les doy una cifra, pero yo digo que un 70-80% corresponden a usuarios de unidades de riego. Usuarios que tienen un problema ahorita de prórroga, de relocalización, de reposición de pozo, de cambio de nombre porque se les murió el papá, en fin. Pero ahí están y eso le da una gran incertidumbre jurídica y eso refleja todo lo que incluye, todo lo que implica la promoción o el incentivar la inversión, ¿verdad? Quise iniciar con esta gráfica este punto, ¿verdad? El título del concepto de instrumento normativo. De manera rápida, la que sigue, por favor. Nosotros, de manera particular, cada unidad de riego, ¿a qué nos enfrentamos cuando nos entregan una concesión? En materia de obra, muy rápido les comento, sale el título con todos esos requerimientos. Tenemos la obligación de ejecutar la obra en 180 días y nos dan el punto de referencia donde vamos a trabajar, la profundidad a la que vamos a trabajar, el diámetro de la descarga que vamos a aprovechar, el diámetro de ADM, tipo de motor, tipo de bomba, gasto, toda una especificaciones ingenieriles que son únicamente bajo y no nos podemos mover de esas características autorizadas. Y tenemos cierto tiempo para avisar de que fue cumplido en primera instancia esa condición. La que sigue, por favor. Lógicamente, la misma concesión trae un apartado donde dice ¿para qué nos están concesionando el agua? ¿Para qué uso? Y no lo podemos mover de ahí, como decía el doctor Ramírez Rendón. La del volumen, pues lógicamente, no puede ser más y muchas veces no puede ser menos, so pena de que en todo caso se ajuste tu volumen a lo que realmente ocupas. Lógicamente no puede rebasar uno el tiempo de vigencia de la concesión, hay que tramitar prórroga oportunamente, en fin. Y lo que ya es de facto, ¿verdad? El uso tiene que ser sustentable, racional, eficiente. ¿Cómo cumplimos con eso? Bueno, hay que estar llevando bitácoras trimestrales donde se presentan cada 2 años ante la Conagua y hacerle ver de que estamos cumpliéndole con los requisitos de ese punto 2. La que sigue, por favor. La medición, eso es pecado capital. La medición debe de ser forzosa y es obligatoria igual, cumplirlo a los 45 días de haber entregado y haber concluido la obra, la prueba fehaciente de que se está midiendo el volumen de agua y la obligación de tenerlo en buenas condiciones durante el total de la vigencia de la concesión. La que sigue, por favor. Y en materia de trámites, los que les comentaba hace rato, la prórroga en los últimos 5 años y previo a los 6, tenemos que hacer el movimiento, so pena de que si nos salimos de ese periodo, se nos cancela la concesión. Salvo con las salvedades que decía la licenciada Aparicio, ahorita pues, son tiempos de pandemia, operan otros términos, ¿verdad? Y en lo que se refiere a las autorizaciones, aquí hay un problema muy serio, muy crítico. Por eso les decía lo de la relación tóxica. Empezamos diciendo que es una buena ley y las demás diapositivas se trata de puras quejas. Miren, en ese punto, obtener autorización previa de la Conagua, pero hay 140,000 rezagos. Y dentro de esos 140,000 rezagos, por eso lo pusimos de rojo, hay usuarios de unidades de riego, unos que pidieron reposición, otros que pidieron relocalización, otros que pidieron cambios en las condiciones de la obra, profundidad, diámetro, ADM, van a cambiar bomba, van a cambiar tipo de motor, o entran a la ilegalidad o se esperan al 2024 a ver si les dieron la autorización previa
Entonces, para que se den una idea de la magnitud del problema que no está dimensionado, cual debe de ser. Olvidemos los otros puntos que también son iguales de importantes. Ampliación de volúmenes, bueno, pues eso es obvio, ¿verdad? Los cambios de uso, la transmisión de derechos son importantísimos. La inmensa mayoría de las unidades de riego son familiares. Entonces, el hecho de los fallecimientos, de las cuestiones de juicios intestamentarios, muchos de todos esos problemas están ahorita dentro de esos 140,000 retrasos. Si hablamos que habrá, en el RETA hablaba el ingeniero Julio Alexander la vez pasada, que no sé si arriba había algo así como 120,000, no recuerdo el número de usuarios, pero la gran cantidad de usuarios lo tenemos usufructuando de las unidades de riego. La que sigue, por favor. Y todavía hay un quinto punto, bueno, lógicamente daños a terceros por el usufructo responsable del título y lógicamente tener las puertas abiertas para cualquier verificación, tanto de la Conagua o de la Profepa. Si se fijan, como comenzamos, el título de concesión como instrumento normativo es un buen título, es un buen instrumento. Nosotros vemos muy peligroso que se manosee la ley y decir, quiten esta ley, vamos haciendo otra, porque va a ser difícil encontrar un instrumento que mejore. Lógicamente tiene muchas mejoras, incluso ahorita enseguida vamos a decir muchas cosas que se ocupan mejorar, pero aquí si se fijan el problema no es de la ley. Podemos hacer otra ley más grande o mejor o más restrictiva o más laxa si gustan, pero el problema no va a seguir siendo la ley, el problema va a ser la dependencia federal responsable de la aplicación de la ley. Entonces, en la medida en la que no se refuerza la dependencia o no se norma la ley para darle órganos coadyuvantes, en este caso a la Conagua, digámoslo por su nombre, de la misma organización de la sociedad organizada, hablábamos de los COTAS, hablábamos incluso de organizaciones como la nuestra, que nos podemos sumar a los esfuerzos de verificación, de chequeo, para que ese rezago no sea una limitante, pues, ¿verdad? Vamos a la que sigue. Estamos conscientes, lo decía el doctor Rendón muy puntual, no es una ley perfecta y cada año deja de serlo en la medida de que nosotros como sociedad evolucionamos. Hay un gran problema, pero ¿qué es lo primero que vemos? Bueno, la dependencia, le falta capacidad, o sea, para aplicar la ley se tiene que buscar otra forma de cómo, con quién se puede coadyuvar. Entendemos de que la ley, la Conagua no puede hacerse un organismo obeso porque al final de cuentas encarece la operativa. Pero están las mismas organizaciones de productores, están los COTAS, no sé, a través del Consejo de Cuenca, buscar algún mecanismo de cómo nos autoverifiquemos, cómo buscar esquemas sin que la misma Conagua renuncie a su responsabilidad que por ley se le otorga. Entonces yo creo que esa es la principal causa. La ley ya lo aplica, la prelación en el uso del agua ya la tiene la ley también. Entendemos de que la principal urgencia es el agua potable, bueno, pues hay que darle la prelación al agua potable. Y de ahí sigue, no sé, el agua agrícola y luego la industrial y luego la que tenga que seguir. Pero ya está en la ley, al final de cuentas hacerla cumplir. Si hay que hacer una nueva ley que de manera más clara refleje lo que es el derecho humano al agua, pues se puede actualizar en ese sentido. Entendiendo también que la generación de alimentos es un derecho humano, lo comentaba en algún foro que nos invitó la misma Comisión Nacional del Agua, donde sí lo mirábamos también nosotros. Creemos que hay muchos problemas de que en el régimen concesional se debe de corregir el monopolio del agua por las grandes empresas, que también se tiene que mirar con mucho tacto, porque meterle la mano al régimen concesional, así como está, con tal de ¿cómo pudiéramos decir?
de ajustar este sesgo del monopolio del agua, pues entendamos que lo que les decía hace rato, de las 100, 200,000 concesiones que hay, pues gran número son concesiones, son mini concesiones si le queremos dar un nombre. Las grandes concesiones son mínimas. Entonces, si vamos a poner una ley más restrictiva del régimen concesional, puede ser contraproducente en cuanto que dañemos más a las unidades pequeñas que a los grandes monopolios, ¿verdad? Entonces, hay que tener, desde nuestra óptica estamos preocupados de que pueda suceder eso. El acaparamiento de agua, estamos perfectamente de acuerdo que hay un problema de acaparamiento de agua, pero hay que tener mucho tacto de cómo vamos a resolverlo. El mercado, lo que les comentaba, el mercado negro del agua, la venta, ¿para qué cerramos los ojos? Ahí está el problema. Entonces, pero hacer un borrón y cuenta nueva y sacar una nueva ley al vapor, no creo que sea la solución. Para mí que puede ser contraproducente. Recuerden que la agricultura de exportación es uno de los principales generadores de divisas para el país y descansa, si no más del 50%, en las unidades de riego y en los distritos de riego, que al final de cuentas seguimos siendo productores de alimentos ambas secciones y con el distrito de temporal también. Entonces, se les está, diría, hay una semejanza, es decir, es como meter una cabra a una tienda de cristalería, tratar de meterse a actualizar el régimen concesional sin una tranquilidad, porque es quirúrgico el tema de la concesión de agua. Se le mueve una cosa y beneficias algo y perjudicas otra. Y otro tema importante que también genera escozor en muchos sectores, la concesión como instrumento de apoyo al acceso al financiamiento. La misma ley ya lo estipula, que sí se puede no grabar, porque es un término fuerte, pero los derechos de usufructo, ya hay algunos esquemas en los cuales las fuentes financieras pudieran resarcirse de sus daños bajo cualquier quebranto de financiamiento. Entonces, sí valdría la pena que ese punto, que ya está tocado en la actual ley, pues nomás se enfatizara a lo mejor, pero yo creo que sí es un punto que debe de tocarse, debe de afianzarse en la nueva ley, ¿no? La que sigue, por favor. Las consideraciones finales. Les comentaba, es una exposición de una relación tóxica. La actual ley es una buena ley, no es una ley laxa, lo que les comentaba. No ocupa ser sustituida, ocupa ser actualizada, como muchas leyes en el país. Y entre otras cosas, por las que les comentaba, afinar acciones que desestimulen el acaparamiento y el monopolio, reglamentar el mercado del agua, afinar acciones que permitan acceso al financiamiento de las unidades de riego, de los usuarios de riego, indistintamente. Les comento, el doctor Rendón no me dejará mentir, pero los módulos de riego incluso se modificaron, creo que sus asociaciones, jurídicamente hablando, para tener acceso al financiamiento. Entonces, no sé hasta qué punto estén inmiscuidos sus derechos de agua en el padrón, pero deben de influir en algo en esto, ¿no? Pero el módulo de riego como tal pueden fungir como dispersoras de crédito. El Valle de Mexicali creo que ya lo tienen así. Consolidar el derecho humano a la agua, no estamos peleados, como les comentaba. Es importantísimo asegurar, pues, lo que es lo primero, ¿no? El agua para los satisfactores principales del ser humano. Fortalecer el esquema de prelación, lo que les comentaba, que ya está en la ley también. El otro punto que yo les comentaba, que desde nuestra óptica es el principal problema, más allá de actualizar la ley, más allá de buscar otra ley, la Comisión Nacional del Agua no tiene la suficiente capacidad administrativa, como ya lo expuso la doctora en la gráfica que puse al inicio.
para responderle en tiempo oportuno. Resolver al 2024, 140,000 rezagos, no es tiempo oportuno. Nos tiene que caer el 20. Se tiene que buscar una forma de resolver ese tema. La certeza jurídica, pues eso va de la mano. No se tiene certeza jurídica, el título de concesión no está mi nombre, el título que no se va a vencer y no tengo la prórroga. Todos lo que les comentaba hace rato, el término previo, todas las solicitudes de visto bueno de la Conagua como visto previo antes de que lo hagamos, le suma o le añade incertidumbre jurídica a cualquier unidad de riego o distrito de riego incluso. La respuesta oportuna de la autoridad federal a los trámites solicitados, lo que les comentaba, sobre todo en aquellos que la ley exige autorización previa. Marco legal que otorgue reglas claras y expeditos, bueno, pues ya lo saben. ¿Cómo resolver la falta de capacidad administrativa o de resolver el tema por la Comisión Nacional del Agua? Bueno, buscar mecanismos de delegación de facultades, como les comentaba, que no renuncie a ellas, que se apoye en la sociedad organizada para solicitar actividades de inspección, de vigilancia, de información que hacen cada año, diagnósticos, en fin. Yo creo que es más importante enfocarse en ese tema que en la ley misma, porque muchas de las desviaciones que muchos detractores de la ley dicen que no cumple la ley, es cuestión de que la leamos y la interpretemos, y no es de que no exista, es más bien omisión de aplicar la ley. La que sigue, por favor. Pues básicamente es eso. Creemos de que el tema de la ley de aguas está afectando sobremanera, no está bien dimensionado la problemática de cómo está afectando al sector que conozco de mejor manera, que son las unidades de riego. No dudo que a los distritos o al temporal tinificado los afecte igual o de diferente manera. Pero en las unidades de riego es lamentable de que el escenario que se está viviendo ahorita no se dimensione y se le dé la importancia que realmente se requiere, ¿no? Entonces, pues nuevamente, agradecerles, ahí está el planteamiento, comentarles que otra solución para este tema es la organización. Necesitamos estar organizados. Este esfuerzo que traemos nosotros de organizar a nivel nacional es un esfuerzo titánico que requiere mucho el esfuerzo. Somos una organización nacional que cada vez estamos tratando de sumar más gente. Los invitamos a que nos conozcan, a que sepan cuál es el objetivo que traemos. No es otro más que que realmente se dimensione y se tome en cuenta cómo está beneficiando y cómo está afectando una interpretación de la ley y cómo se está aplicando. Entonces, pues quedamos a sus órdenes ahí. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram. Ahí por ahí nos localizan en la mayoría de los estados. Acérquense y podemos trabajar con mucho gusto. Doctor, muchas gracias. Pues muchas gracias, maestro Luis Antonio. Pues yo creo que pues, está en buenas manos las unidades de riego y sobre todo pues la importancia que tiene, ¿no? Estamos hablando de los distritos, unidades de riego temporal tecnificado del orden de 1,5 millones de usuarios, ¿no? Y la magnitud y el impacto que pueden tener la ley y que yo creo que es bueno pues tener su voz, ¿no? La parte de ellas. Bueno, vamos a pasar a...